los hermanos que nos están viendo en Facebook, les damos la bienvenida, que Dios les bendiga y vamos a estar transmitiendo. Esta mañana quisiera yo decirles que vamos a seguir aprendiendo. También Iván está aquí, gloria a Dios. Damos gracias a Dios. Y su abuelita nos sigue visitando. Si ve a la abuelita de Iván, dígale que qué bonito vestido trae. ¿Verdad? ¿Quién sabe qué es el trabajo? Está muy elegante la hermana, qué bonito. Así deberíamos de venir a la casa de Dios bien arreglados. Gloria sea al Señor. Somos la iglesia de Highland Park, en Highland Park, California, la iglesia Nazareno. Yo soy el pastor José Manuel Alfaro y le damos la bienvenida a todos ustedes. Los que tienen papel y lápiz tomen notas, los que no, espero en Dios que tengan buena memoria. Esta es una enseñanza más acerca del reino de Dios. Espero en Dios que usted esté aprendiendo cosas que le van a hacer bien. ¿Sabe qué? La idea mía no es entretenerlos a ustedes aquí en la iglesia. Okay, so we're going to do another teaching of the gospel of the kingdom of God, and my idea isn't to entertain you here in the church. No, venir a la iglesia, estar un rato y estar contentos, irnos a la casa y nada pasa, llegamos y vemos los mismos problemas, las mismas circunstancias, no tienen ningún sentido. Coming to church, being entertained for a little bit, going home to the same problems, it's not worth it. Mi idea es enseñar para poder vivir mejor. My idea is to teach so we can have a better life. Y sobre todo el Señor nos pidió que enseñáramos acerca del reino de Dios. Eso fue lo único que nos dijo que hiciéramos. And above all things, the Lord told us to teach His gospel, the kingdom of God. Y es lo menos que se hace en la iglesia. And it's the thing that's done the least in the church. Predicamos más de Pablo y de Juan que de Jesús. We preach more about Peter and Paul than the gospel of the kingdom of God. Pero yo llevo ya más de 8 años enseñando acerca del reino de Dios, no se me ha acabado el material. But I've been teaching this for 8 years and I still have yet to miss. Esta mañana vamos a hablar de la transfiguración. So today we're going to talk about transfiguration. Más bien es la transferencia de poder. More like the transference of power. Pero vamos a entender lo que el Señor quiere decir, porque ¿saben una cosa? Cada cosa que hizo el Señor, cada milagro que Él hizo, no era esencial el milagro, sino la enseñanza que venía con el milagro. Every miracle, or not the miracle, but essentially the teaching that came with the miracle. It was the teaching. Or it was the teaching that came with the miracle. Vamos a ponernos de pie como nuestra costumbre por el primer versículo de la Biblia, leerlos todos juntos. Vamos a leerlo en español y luego en inglés. Dice: 7 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacob y a su hermano Juan y los llevó aparte a un monte alto. Allí se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestiduras se hicieron blancas como la luz. Y les aparecieron Moisés y Elías que hablaban con él. Matthew 17:1-3 reads, Now after 6 days Jesus took Peter, James, and John his brother, led them up on a high mountain by themselves, and he was transfigured before them. His face shone like the sun, and his clothes became as white as the light. And behold, Moses and Elijah appeared to them, talking with him. Tome asiento, mi hermano. Antes aplaudíamos a la palabra de Dios, antes recordamos las cosas buenas son buenas. Siempre merece un aplauso la palabra de Dios. El Señor llevó a 3 de sus discípulos al monte Tabor. He took them to Mount Tabor. Los llevó ahí porque les iba a dar una enseñanza muy especial. He was going to give them a very special teaching. Yo quiero decirte, mi hermano, que me da una tristeza que la iglesia ha perdido la dirección de lo que tenemos que hacer. And it makes me sad that the church has lost direction of what they should do. La alabanza, la danza y todo eso ha tomado gran parte de lo que es el culto. Yo no estoy en contra de eso, pero la palabra de Dios debe ser lo primordial en la casa de Dios. Dancing and worship has taken a big portion of the preaching, and I'm not opposed to it, but the preaching should be the number one thing of a sermon. En Mateo 17:5 dice la palabra de Dios de esta manera: mientras estaban aún hablando, he aquí una nube luminosa los cubrió y una voz salió de la nube diciendo, oiga bien lo que dice la nube, es el Padre que está hablando: este es mi Hijo amado en quien me he complacido, a él oíd. Oiga bien, le voy a leer la última palabra. Este es mi Hijo amado en quien me he complacido. Es que yo pongo en otras versiones en que me complazco. Me he complacido.
A él oíd. No le dice a Pablo, no dice a Juan, no dice a él oíd. Matthew 17:5 reads, While he was yet speaking, behold, a bright cloud overshadowed them, and behold, a voice out of the cloud saying, This is my beloved Son, in whom I am well pleased. Hear ye him. Oye eso es lo que nos está diciendo el Señor. Yo no sé dónde quedó toda esta enseñanza. Necesitamos regresar a las bases porque este mundo se está perdiendo, pero gracias a Dios parece que aquí en Estados Unidos y en otros países ha habido un avivamiento tremendo. I don't know where the message was lost, but it seems like we need to go back to the foundation. But thank God here in the United States and other places there seems to have been a revival. Ahora mire, ¿quién se le apareció? Estaba Moisés, que es el representante de la ley. So Moses was there, he's a representative of the law. Un hombre con tremendo poder cuando él estaba vivo. A man with great power when he was alive. Él hacía que las aguas se convirtieran en sangre, él hacía que las aguas se abrieran para que pasara su pueblo en seco. Él hizo tantas cosas maravillosas y estaba ahí junto con Jesús. He did a lot of great things. He parted the sea, he turned the water red. He did a lot of great things when he was alive. O sea, por un lado estaba la ley de Dios. So on one side there was the law of God. El Pentateuco, que son los 5 primeros libros de la Biblia. And then the first 5 books of the Bible. Y por el otro lado estaba Elías. And on the other side was Elijah. Que representa a los profetas o la profecía de la Biblia. Who represents the prophets or the prophecy of the Bible. O sea, la ley y los profetas y en medio estaba Jesús. So there was the law and the prophets and in the middle was Jesus. Y hubo no una transfiguración, hubo una transferencia. And there wasn't a transfiguration, there was a transference. Porque en un momento dado los 12 desaparecen y solamente queda Jesús. Because at any given time the 2 disappear and it's just Jesus standing there. O sea, hay un versículo en la Biblia que tenemos que entender, dice, porque la ley, los profetas y los salmos hablaban de mí, dice el Señor. There's a book that we have to understand. It says, because the Psalms, the law, and the books are speaking of me, says the Lord. O sea que todo el Antiguo Testamento se hizo realidad en Jesús. So the entire Old Testament became a reality with Jesus. Yo no le digo que no lea el Antiguo Testamento. And I'm not telling you not to read the Old Porque el Antiguo Testament. Testamento nos va a mostrar quién es Jesús. Because the Old Testament is going to show us who Jesus is. Pero Mateo, Marcos, Lucas y Juan nos dicen cómo es que se cumplió todo lo que el Antiguo Testamento decía, porque todo el Antiguo Testamento hablaba solamente de Jesús. But Matthew, Mark, Luke, and John says how the Old Testament came into fulfillment. El que nos salvó fue Jesús. Who saved them was Jesus. Déjame a los salvos, a los que no están dormidos todavía. El que nos salvó fue Jesús. The one who saved them was Jesus. No fue nadie más, es solamente Jesús. No one else, just Jesus. Ahora mire, dice la palabra de Dios que el Señor se transfiguró en ese momento y su ropa se volvió blanca y resplandeciente y su rostro como el sol. Ahora yo quisiera cambiarme de este tema un poquito, no salirme de él, pero quisiera yo hablarle de ser vestidos de la gloria de Dios. It says that he was transfigured and his clothes became white and his face was bright like the sun. And I'm going to make a quick shift and talk about how we're dressed. ¿Sabe que Adán y Eva fueron creados a imagen y semejanza de Dios? Adam and Eve were created in the likeness and image of God. O sea que eran 2 seres espirituales. So there were 2 spiritual beings. Pero el Señor, en su gran conocimiento, quiso crear la tierra para ponerlos a ellos en la tierra para que gobernaran. But God, in His great knowledge, He created them to be there. Porque fueron creados. Because they were created. Y posteriormente fueron formados. And then they were formed. Lea la Biblia, ¿verdad que sí? Porque a veces creen que cuando salían ya estaban así. Fueron creados a imagen de Dios y Dios es espíritu. They were created in the image of God and God is spirit. Y después les hizo un recipiente donde poner ese espíritu. And then He made a recipient where He could put the spirit. Y lo hizo de barro. And He made it out of clay. Como usted y yo fuimos creados de la tierra. Like you and I were created from the dirt.
Por eso no se siente la gran cosa, porque sin Dios usted es puro polvo. That's why I don't feel like a big thing, because you're just dust without God. Sí, el que no tiene a Dios no tiene vida, dice la palabra de Dios. You know, if you don't have God, you don't have life. Nosotros fuimos creados del polvo de la tierra porque la idea de Dios es que nosotros viviéramos aquí para siempre. We were created from the dust of the earth because God's idea was for us to live here forever. Voy a hacer este comentario que está fuera de lo que traigo. El pecado de Adán y Eva no hizo cambiar de opinión a Dios. You know, I'm going to say something, but Adam and Eve's sin did not change God's mind. Entre más estudio, más me quedo asombrado de lo que predicamos en la iglesia. Mire, no es que cuando Adán y Eva pecaron dijo el Señor, ay, ¿y ahora qué voy a hacer con ellos? No, mejor me los voy a llevar al cielo cuando se mueran. You know, it's not like after they sinned, God said, oh, now what I'm going to do, you know, I'm going to take them to heaven. Porque eso es lo que están predicando en todas las iglesias. Because that's what everybody's preaching in all the churches. Ya mandamos al cielo a todos. We've sent everybody to heaven. Y no ha habido ni resurrección ni juicio. And there hasn't been a resurrection or a judgment day. Dios hizo a Adán y Eva con un cuerpo como el suyo y con el mío, con un espíritu por dentro, porque nosotros somos tripartitos, somos espíritu, alma y cuerpo. Amen. You know, God made Adam and Eve flesh or spirit and flesh, like us. We are tripart. We are spirit, mind, and soul. Para que pudiéramos funcionar aquí. So that we can function here on earth. La gente que me dice, ay, vi un demonio, pura mentira, no andes tomando. The people that say, oh, I saw a ghost, it's a lie, stop drinking. Los demonios son espirituales, no los podemos ver. Demons are spirit, you can't see them. No le tengas miedo al demonio, tenle miedo a los que se les mete el demonio. Don't be scared of the demon, be scared of those that are possessed by demons. Esos son los peligrosos. They're dangerous. Porque el demonio necesita un cuerpo físico para poder actuar, porque es ilegal aquí en este mundo. Because the devil needs a body to inhabit because he's an illegal citizen on this earth. Y no andes diciendo, anoche hablé con mi abuelita porque te va a castigar Dios. And don't say last night I spoke to my grandma because God will punish you. Tu abuelita está muerta Your grandma's dead. y los muertos no hablan. And the dead don't speak. Y comunicarse con los muertos está prohibido. And to communicate with the dead is Porque against the cuando law. quieres comunicarte con los muertos, con los únicos que te vas a comunicar son con espíritus. Because when you want to communicate with the dead, the only thing you're going to communicate with are spirits. Ahora, Jesús se transfigura para que vean en realidad cómo es Él. So Jesus becomes transfigured so you can see what he truly looks like. Porque Él tomó nuestra forma Because he took our form. y aprendió a obedecer, dice la palabra de Dios. And he learned to obey, says the word. Qué tremendo versículo, porque el que creó los cielos y la tierra no tenía a quien obedecer. You know, the one that created heaven and earth, he didn't have anyone to obey. Pero necesitó padres materiales But para poder venir a este mundo. he needed material parents to come to earth. Por eso la palabra de Dios dice, sacrificios no quisiste, mas me hiciste un cuerpo. You know, that's why the word says, sacrifices you did not want, so you gave me a body. Cuando Jesús nace, nosotros decimos que es la encarnación. When Jesus is born, we say it's the incarnation. O sea que el espíritu se forró de carne para poder estar aquí. So the spirit was engulfed with flesh so he could be here. Me están entendiendo, ¿verdad, mi hermano? Y digo, si me están entendiendo, porque a veces quiero ver si me estoy explicando. Porque estas cosas no las está oyendo usted cada rato en la iglesia. Amén. Ahora, esta no es la manera en que nosotros nos vemos. You know, this isn't how we look. Génesis 3, versículos 6 y 8 dice: Al ver la mujer que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y deseable para alcanzar la sabiduría, tomó de su fruto un árbol prohibido y comió y dio también a su marido. Bueno, ¿había matrimonio ya? Para aquellos que dicen, ¿para qué me caso? Pues para qué se casa, para obedecer a Dios, porque antes de que toda la gente que usted conoce pudiera estar, ya hubo matrimonio en el paraíso. Bueno, está llena la Biblia de cosas. El cual comió al igual que ella. Y continúa diciendo, fíjese cómo dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos. ¿Sabe por qué usted se viste? Porque le da vergüenza andar desnudo.
Cosieron pues hojas de higuera y se le hicieron delantales, y luego oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba por el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto, dice la palabra de Dios. Genesis 3:6-8 reads, So when the woman saw that the tree was good for food, that is, that it was pleasant to the eyes, and a tree desirable to make one wise, she took a fruit of it and ate. She also gave it to her husband with her, and I'm sorry. with her, and he ate. Then the eyes of both of them were open, and they knew that they were naked. And they sewed fig leaves together and made themselves coverings. And they heard the sound of the Lord God walking in the garden in the cool of the day. And Adam and his wife hid themselves from the presence of the Lord God among the trees of the garden. ¿Me está oyendo? Cuando los creó Dios, brillaban. You know, when God created them, they Y no shined. tenían ropas, estaban vestidos de la gloria de Dios. You know, they didn't have clothes, they were dressed with the glory of God. Ay, mi hermano, a veces cuando uno lee la Biblia tiene que tener imaginación. You know, when you read the Bible, you have to have imagination. Si no tiene imaginación, la Biblia es bien aburrida. If you don't have imagination, then the Bible is boring. Por eso la mayoría de los que están aquí nunca la leen. This is why a lot of people don't read their Bible. Porque necesita uno imaginarse lo que está uno leyendo. Because you need to imagine what you're reading. Ahora con eso de que tenemos las tabletas y todo, ya no hay imaginación, ya todo lo vemos ahí. You know, now that we have tablets, there's no imagination because we see everything there. Antes leíamos historias y nos imaginábamos lo que estaban diciendo las historias. You know, before you were reading, you would imagine what these stories were Ahora saying. estaban rodeados de la gloria de Dios. You know, so they were surrounded by the glory of God. No sabían lo que era el mal ni lo que era el bien, y por eso no tenían vergüenza de estar desnudos. You know, they didn't know what good or evil was, so they had no problem with being naked. Y viene el pecado, And then so sin comes, y ahora se esconden. and now they hide. Y le dicen al Señor, nos escondimos porque estamos desnudos. And they say, we're hiding because we're naked. El Señor les dice, ¿qué hicieron? And the Lord says, what did you do? Porque no es normal que vieran así. Because it's not normal for them to act this El way. pecado trae vergüenza a nuestra vida. Sin brings shame to our lives. Y los que no se avergüenzan por pecar son los peores. And those that are ashamed of sinning, they're the worst. No tienen a Dios. Because they don't have God. Porque dice la palabra de Dios que aunque caemos, nunca nos quedaremos ahí, sino seremos levantados. Because the Word of God says that although we fall, we're not going to stay there, we're always going to get El up. problema no es el pecado. So the problem isn't the sin. Porque Jesús murió antes de la fundación del mundo para perdonarnos, porque Él sabía lo que iba a pasar. Because God died before the foundation of the earth to save us because He knew what was going to happen. Si nos arrepentimos de lo que hemos hecho mal, Él es grande y poderoso para perdonar nuestros pecados, dice su You know, if we palabra. repent for our sins that we did, then He will forgive us. Ahora mire, está Adán y Eva creados de esa manera. So they're created in this way. Comen del árbol prohibido. They ate from the forbidden tree. No es que tuvieran que comer de ese árbol, había muchos árboles y le dijo el Señor, de todos los árboles pueden comer menos de este. You know, and it's not like they had to eat from this specific tree. They could have eaten from any tree. God told them to eat Pero from la any tree. serpiente los engañó y les dijo, no, lo único que quiere Dios es que no sean ustedes como es Él. But the serpent tricked them and said, no, God just doesn't want you to be like Him. Es más fácil convencer a un ignorante que convencer a uno que cree que sabe todo. You know, it's easier to trick someone that's ignorant than someone that thinks they know it all. Porque una persona que, cuando digo ignorante, no quiere decir que es tonto, quiero decir que, por ejemplo, yo soy ignorante en los libros de medicina, claro, un libro de medicina no le entiendo ni pío. ¿Me está entendiendo? When I say it's ignorant, I'm not saying that they're dumb. I'm just saying that, like, for example, if I were to grab a medical book, I don't know what it's saying. I'm ignorant in that subject. Yo he compartido el evangelio con personas que no saben nada del evangelio y es fácil hablar con ellos. I preach the gospel to people that don't know anything about the gospel, and it's easy to teach them. Pero he querido compartirlo con los religiosos But I wanted to share it with the religious people. y Dios me cuide, saben todo But they know everything. y defienden solamente su denominación. And they defend their denomination. Como si el Señor fuera a venir por una denominación. As if God were to come for just one denomination. Él va a venir por aquellos que le aman con todo su corazón. He's going to come with those who love him with all his heart. Pero mira qué interesante lo que hizo el Señor en el huerto. Para que no los dejara en esa situación,
y pudieran seguir teniendo relaciones con Dios aún en el pecado. You know, but it's really interesting what God did in the garden so that they can continue to have a relationship with Him. Mató un cordero ahí en el huerto, He killed the lamb there in the garden porque era el sacrificio que representaba a Jesús en la cruz, because it was a sacrifice that represented Jesus on the cross. y con las pieles And aún with sangradas the skin still bloody, los cubrió, He covered them. y un ángel se puso alrededor del árbol de la vida, And an angel guarded the tree of life porque el Señor no quería que fueran a comer de ese árbol, because God didn't want them to go eat from this porque tree estaban en una situación desagradable para Dios, because they were in a disagreeable state with God. y no quería que vivieran así para siempre. And He didn't want them to live this way forever. Y salieron, en lugar de salir vestidos de la gloria de Dios, salieron vestidos con piel de cordero. And they left, and instead of leaving dressed with the presence of God, they left dressed in the Y por skin of eso, lamb. por eso se hicieron sacrificios todo el tiempo. Los hebreos, los judíos, todos hicieron sacrificios en el templo. That's why these people, they always made sacrifices in the temple, Porque tenían que cubrir la desnudez espiritual que tenían. because they had to cover the spiritual nakedness that they were in. Para nosotros cubrir la desnudez espiritual tenemos que recibir el sacrificio de Cristo Jesús en nuestra vida. For us to cover the spiritual nakedness, we need to receive the sacrifice of God. No es una religión, It's not a religion. es recibir un sacrificio que fue hecho para el bien de nosotros. It's to receive a sacrifice that was done in our favor. Si Jesús no hubiera muerto en esa cruz, estuviéramos muertos en nuestros pecados. If Jesus hadn't died on the cross, then we'd be dead in our sin. Pero todos nuestros pecados fueron puestos en su cuerpo para que cuando Él muriera, el pecado muriera junto con Él. But all our sins were put into His body so that when He died, our sins died too. Ahora miren, Lucas 24:49. Dice, ciertamente, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto, investidos. Luke 24:49 reads, For I will send the promise of my Father upon you, but you remain in the city of Jerusalem until you are endued with power from on high. O sea que nosotros necesitamos pedirle al Señor que su Espíritu esté en nosotros para que podamos vestirnos de poder You know, so we por have to dentro. God to give us His power so we can have it within. Cuando algo sucede en la iglesia, a través de nuestras oraciones, When something happens in our church through our prayers, es el poder de la investimenta del Espíritu Santo en la vida de los creyentes. it's the power of the endowment of God in us. Y si nos quieren investir es porque estábamos desnudos, And if they want to endue us, it's because we were naked, por dentro y por fuera, from the inside and outside, investidos. endued. El día de Pentecostés, el Espíritu Santo se puso como lenguas de fuego sobre la cabeza de 120 personas. You know, on the day of Pentecostal, the fire of God or the Holy Spirit was above 120 people, Y fueron investidos. and they were endued. O sea, recibieron el poder de Dios por dentro. So they received the power of God from within. Tanto poder que Pedro caminaba y su sombra le pegaba a los enfermos que estaban en la calle y los sanaba. So much so that when Peter walked, his shadow would hit the people that were sick and they would be healed. Era muy raro el hospital en ese tiempo. You know, the hospital was really weird at that time. Decían, ahí viene Pedro, y todos sacaban a sus enfermos y los ponían del otro lado de la calle. They said, here comes Peter, and everybody would get their sick and they'd put them on the street. Y no crean que iba poniéndole las manos, simplemente la sombra de Pedro iba sanando a las personas. And it's not like he was putting his hands over them, it's just simply his shadow that was healing Porque ese them. es el poder de Dios. And because this is the power of Estaban God, investidos del he poder was de Dios. endued with the power of God. Esta semana pasada fue una semana un poquito difícil, pero al mismo tiempo una semana bien bendecida en la vida de mi esposa y mía. You know, this last week was a little bit tough, but it was also full of blessings for me and my wife.
Mi esposa empezó a tener ya desde hace unas 2 semanas atrás dolores en el pecho y en el hombro. About 2 weeks ago, my wife started having chest pain and shoulder pain. Y un día se tomó la presión en la casa y le salió 169, se fue para arriba su presión. And then one time she took it at home and it was 169? 69. 69. 169? Yeah, 169. No, I tell you, because you are a nurse. That's a lot. That's high. Y por fin habló a la clínica que nos atiende ahí. Está cerquita a la vuelta de las canchas de golf donde vivimos, allá una clínica donde vamos. Habló por teléfono, my wife. My wife, she called on the phone. Y le dijeron, háblale a la ambulancia para que te lleve a un hospital, no podemos hacer nada por ti aquí. And they said, we can't do anything for you, so call 911 so they can send an ambulance so you can go to the ER. Posteriormente hablaron de nuevo y dijo, si hay alguien que te lleve, mejor que te lleve. And then they called again, they said, if there's someone that can take you, have them take you. La diferencia son como $400. The difference is about $400. Háblenle a una ambulancia, ¿verdad? Lo que cuesta. Y la llevé al hospital. So I took her to the hospital. Pensamos que iba a entrar y salir. We thought she was going to come in and she was going to come out. Yo estuve pidiéndole a Dios. I was praying to God. Y sé que la iglesia posteriormente cuando se enteró estuvo pidiendo por ella. And Les I know that agradezco a todos. the church found out, they were praying for her, so I thank you. Llegamos y la metieron al hospital. We went in and they put her in the hospital. Le hicieron pruebas. And they did tests. Le dije, ya pronto nos vamos a ir a la casa. And I said, well, I was going to go home. Y nos dijeron, no, se tiene que quedar toda la noche porque la vamos a tener que estar monitoreando. And they said, no, we're going to have to observe her, so she's going to have to stay overnight. Y que si le hicieron pruebas. And they did so many tests. No sabía que había tantas maquinarias en el hospital. I didn't know there were so many machines in the hospital. Le chequearon aquí, la chequearon allá, la chequearon allá, la chequearon allá. They checked her there, here, there, everywhere. Nos quedamos a dormir. We stayed to sleep. Yo dormí en una silla I slept in a que le chair. habían usado la Inquisición para torturar a las personas. And they must have used to torture people. No dormí en toda la noche, estaba horrible. It was horrible, I didn't sleep all night. Y estaba muy frío el hospital, se había descompuesto el aire, estaba helado. And the hospital was really cold. Pero yo le estaba dando gracias a Dios porque sabía que nos íbamos a ir a casa. You know, but I was thanking God because I knew we were going to go home. Al otro día le avisaron a mi esposa y dijeron, no encontramos nada. The next day they told her, we didn't find anything. Y le digo al hombre, uno de los que hizo los test, dice, si te duele algo, te puede ser todo menos tu corazón. And then he said, if something hurts, it could be anything but your heart. Tu corazón está bien. Your heart is good. Y yo le di gracias a Dios. And I thank God. Y le doy gracias a Dios por lo que Él ha hecho. La oración tiene poder. You know, prayer has power. Estamos investidos del poder de Dios. Because we're endued with the power of God. El problema es cuando el diablo nos quita el gozo y la alegría de estar en las cosas de Dios. You know, it's a shame when the devil takes away the joy of being within the things of God. Porque sabe que mientras nos mantiene ocupados en otras cosas, nosotros nos debilitamos. You know, because he knows that as long as he keeps us occupied in other things, Mire, le we're voy a hacer weakened. una pregunta personal. And I'm going to make a personal question. Si usted me habla y ya no le contesto, If you call me and I don't answer, y me vuelve a hablar y a saludar y no le respondo, and you call me again and I don't respond, ¿cuánto tiempo va a durar hasta que diga? how long will it be before you say, Sí, si a uno le hablan y uno no contesta, si a uno hablan y uno no responde, llega el momento que las personas se fastidian y ya no hablan, ¿no es cierto? you know, it's true. Like, how many times will it take for someone to talk to someone else before they become frustrated? ¿Cuántas veces ha hablado con el Espíritu Santo esta semana? How many times have you spoken to the Holy Spirit this week? Que va a llegar un momento que va a decir, Because there will be a time where he says, tenemos que hablar con el Espíritu todos los días y darle gracias a Dios. we have to talk to the Spirit every day and thank God. Tenemos que tener comunicación con Dios. We have to have communication with God. No es una religión. It's not a religion. La gente religiosa me cae mal a mí. I don't like religious people. Y yo sé que me voy a meter en problemas. Ahora dice, mire, los milagros no son actividades religiosas. You know, miracles are not religious activities En lo absoluto. at all. Pueden suceder en su casa, It can happen in your house, en el carro, in the car, en el hospital. in the hospital. Donde quiera que estamos, nosotros estamos investidos del poder de Dios. Wherever you are, you're endued in the Spirit, in the power of No God. necesitamos que el pastor sea el único que ore por nosotros. You don't need to have pastor be the Oiga only bien lo one que praying dice for la you. palabra de Dios.
Listen to what the Word of God says. Los que creen en mí, Those who believe in me, las mismas cosas que yo hice, dice Jesús, the same things that I did, says the Lord, ustedes las harán. you will do. En mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. In my name you will put your hands on the sick and they will heal. Echarán fuera demonios. You will cast out demons. Cuando yo echo fuera un demonio, no es mi poder, es el poder de Dios. When I cast out a demon, it's not my power, it's God's power. Comerán cosas mortíferas y no les hará daño. You will eat venomous stuff and it will not harm you. Esos son los que creen en Dios. Those are the people that believe in God. No es una cuestión religiosa. It's not about a religious thing. Jesús nunca perteneció a ningún grupo religioso de su tiempo. Jesus never belonged to a religious Al contrario, los grupos religiosos del tiempo de Jesús fueron los que más le atacaron a él. You know, on the contrary, the religious people are the ones that attacked him the most. En Mateo 4, 23 y 24 dice, Jesús iba por toda Galilea enseñando a sus sinagogas y proclamando, lea conmigo, el evangelio del reino de Dios y sanando a todas las enfermedades y todas las dolencias del pueblo. Y se extendió su fama por toda Siria y traían a él todos los que estaban enfermos, afectados con diversas enfermedades y dolores, endemoniados, epilépticos, paralíticos, y él los sanaba. Óigame bien, primero antes de que lo leamos en inglés, nunca dice la Biblia, y Jesús hacía esto y esto y esto, dice, y predicaba el reino de Dios, porque cuando el reino de Dios se acerca, las tinieblas se tienen que ir. ¿Me está oyendo? Ahora sí vamos a leerlo en inglés. Matthew 23-24 reads, And Jesus went about in all Galilee, teaching in their synagogues, and preaching the gospel of the kingdom, and healing all manner of diseases and all manner of sickness among the people. And the report of him went forth into all Syria, and they brought unto him all that were sick, holden with divers diseases and torments, possessed with demons and epileptic, and palsied, and he healed them. O sea que tenemos que aprender el evangelio del reino de Dios. You know, so we have to learn about the kingdom of God. Tenemos que entrar en el reino de Dios. We have to enter the kingdom of God. No en una religión. It's not into a religion. Miren, les enseño, la religión es solamente para los débiles. You know, religion is for the weak. Porque si no le gusta aquí, se va para allá y ya estuvo. Because if you don't like it here, then you'll go there and then Y si no that'll le be it. gustó allá, se regresa. And if you don't like it there, then you'll return. Y yo como soy buena gente lo acepto de nuevo. And because I'm a good guy, I'll accept you. Pero eso no tiene ningún sentido porque usted nunca está edificando nada en ningún lugar. You know, but it makes no sense because you're never building or edifying anything in one place. Si fuera albañil y pusiera un tabique aquí y otro tabique allá y otro tabique allá, ¿cuándo iba a levantar una barda? You know, if you're a farm worker and you put a brick there and a brick here, you're never going to build a barn. La razón que nos debemos de juntar es para poder trabajar juntos. You know, we should come together because we need to work together. Yo digo una cosa, mi hermano. Hay gente que dice, yo me voy porque ay, esa hermana que está ahí, mira que no me cae nada bien. You know, some people say, oh, you know, I'm just going to leave because that sister over there, I really don't like her. Si le platicara a esa hermana a todas las personas que le caen mal, a ella, You know, she would talk to other people that she didn't like to them. Pero las personas que no nos caen bien son las que manda Dios para que nos limpien un poquito el carácter. You know, but people are nonsense that we don't like the politics of it. Y Jesús predicaba el reino de Dios donde quiera que iba. Jesus preached the kingdom of God everywhere he went. Porque era su idea, voy a establecer mi reino aquí en la tierra de nuevo. Because it was his idea to reestablish the kingdom of God here on Y earth. tengo que restaurar a mis siervos para que ellos reinen aquí en la tierra junto You conmigo. know, and I have to restore my servants so they can rule the earth with me. ¿Cuántos saben tocar el arpa? Who knows how to play the harp? ¿A qué van al cielo? Ahí sentados en una nube. You know, Dice la palabra de Dios, si en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el descanso de tu Señor. You know, the Bible says, in the little you were faithful, in the big things I will put you into the rest of your Lord. Ya voy a acabar para aquellos que ya están cansados. Hay unos que ya se durmieron de llegando. Dice Juan 2, 9 y 10. Cuando el maestro Salas, el maestro Salas era el director de los banquetes, probó el agua convertida en vino y como no sabía de dónde era, pero los que servían
pero ya me perdí, que se habían acercado al agua, lo sabían. El maestro llamó al novio, fíjense lo que le dijo al novio, el director del banquete, y le dijo: todo hombre sirve primero el vino bueno, y cuando ya están todos borrachos, entonces el inferior al fin no se dan cuenta, pero tú has guardado hasta ahora el vino bueno. O sea, lo estás dando ahora. Cuando todo el mundo da el vino malo, tú estás dando el vino nuevo. John 2:9-10 reads, And when the ruler of the feast tasted the water now become wine, and knew not whence it was, but the servants that had drawn the water knew, the ruler of the feast calleth the bridegroom, and saith unto him, Every man setteth on first the good wine, and when men have drunk freely, then that which is worse, thou hast kept the good wine until now. Sí, llegaban las fiestas y todos les servían vino bueno para que dijeran: ay, este hombre da de buen vino. Pero ya que estaban todos tomados, ya, aunque les dieran petróleo, ya no se daban cuenta. So back when they would serve the good wine, so that they said, oh, this is good wine, and then once they were drunk, they would send the cheaper stuff. María le dice a Jesús: se acabó el vino. But Mary tells Jesus, the wine is gone. Y Jesús contesta, parece una manera un poquito grosera, dice: ¿y a ti qué, mujer? And then Jesus answered, and it seems like it's rude, but he says, and what is that to you, woman? Dice: mi tiempo todavía no llega. He says, my time has not come. Ahí fue donde yo dije: mi tiempo todavía no llega. Mire, lo que sucedió es una metáfora, porque como le digo, todo lo que hace, una metáfora es la manera que se explica algo con alguna otra cosa. So this is a metaphor. It's kind of when you explain something using something else. Ahora mire, esto fue lo que cambió lo común en divino. He changed the common into the divine. Es lo mismo que hace con nosotros, cambia lo común de nosotros en divino. And this is what he does to us. He changes the common into the divine. Eso no solamente son historias. They're not just stories. Son promesas de Dios para nosotros. They're promises from God to us. Ya acabo, porque yo como enseño pongo muchos versículos de la Biblia. Segunda de Corintios 5, 3-5. Dice: porque cuando seamos revestidos, ahora sí dice revestidos. Dice revestidos porque fuimos vestidos y después desnudamos, ahora nos van a revestir. No se nos hallarán desnudos. Realmente vivimos en esta tienda de campaña suspirando y agobiados, pues no deseamos ser desvestidos, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Es Dios quien nos ha hecho para este fin y nos ha dado su Espíritu como garantía de su promesa, dice la palabra de Dios. 2 Corinthians 5:35 reads, because when we are clothed, we will not be found naked. For while we are in this tent, we groan and are burdened, because we do not wish to be unclothed, but to be clothed instead with our heavenly dwelling, so that what is mortal may be swallowed up by life. Now the one who was fashioned us for this very purpose is God, who has given us the Spirit as a deposit, guaranteeing what is to come. O sea, mi hermano, así como Jesucristo resucitó de los muertos, so just like Jesus resurrected from the dead, así nosotros vamos a resucitar. This is how we will resurrect as well. No se preocupe por la muerte. So don't worry about death. Preocúpese por cómo vive. Worry about how you live. Porque no crea que ya porque se va a morir, se me va a ir al cielo. Because don't think that just because you're going to die, you're going to go to heaven. Hay un versículo que dice: unos resucitarán para vida eterna y otros resucitarán para condenación. There's a verse that says some will resurrect and go to eternal life, and some will resurrect and be condemned. Y en otro versículo dice: Señor, pongo delante de ustedes la vida y la muerte. Escojan la vida, dice el Señor. In another one, the Lord says, I put before you life and death. El Señor va a regresar. The Lord will return. Mira, si yo me muero antes de que regrese el Señor, voy a estar en la tierra. If I die before God comes, I'm going to be in the earth. Donde no hay memoria. Where there's no memory. Donde no hay acción. There's no action. O sea, hay un completo descanso. So there is complete rest. Para aquellos que dicen: si ando muy cansado, muérase. Don't get really tired, die. No hay acción. There's no action.
Pero cuando el Señor vuelva, But when Jesus returns, con voz de mando y trompeta de arcángel, with the strong voice and los muertos en Cristo resucitarán primero, those dead in Jesus will rise first, y los que estén vivos and those that are alive seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. will be transformed in the blink of an eye. El Señor mismo con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y entonces los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con Él en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con Él en las nubes, no en el cielo. For the Lord himself will descend from heaven with a shout, with the voice of an archangel, and with the trumpet of God, and the dead in Christ will rise first. Dígale al hermano que se está durmiendo, ya va a acabar el pastor, no te duermas. Okay. And then we who are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and thus we shall always be with the Lord. O sea, mire, va a regresarse. La palabra es del shofar. Shofar era el cuerno que tocaba. Va a tocar el shofar. Va a venir el Señor y en su mundo va a decir Rey de reyes y Señor de señores. And on Sunday morning, the horn, and the King of Kings and Lord of Lords. Por eso no es tan importante lo que hagamos en este mundo. Sí hay que esforzarnos, pero no es tan importante. Es más importante lo que preparamos para la resurrección. You know, so it's not so much important what we do, which is important for us to do it, but it's more important what we're going to do after death. Yo estoy seguro cuando me muera que voy a estar bien. ¿Por qué? Porque Él es el que hizo la obra en mí. I'm sure that when I die, I'm going to be okay. Why? Because He is the one that did the Qué work. bonito va a ser cuando la resurrección suceda y todos volvamos a la vida. You know, it's going to be so beautiful when we all die and then we resurrect to Estemos life. vestidos de la gloria de Dios And we're dressed in the glory of God. y ya no va a haber enfermedad And there will be no ni sickness, sufrimiento, no suffering. porque dice el Señor que secará todas nuestras lágrimas, Because the Lord says He will dry all our tears. pero sí va a haber trabajo, But there will be work. porque dice en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Because He said, in the little you were faithful, in the big things I will put you. Pero se imaginan lo que es trabajar para Dios en esta tierra y sin cansarnos, But can you imagine what it is to work for God in this earth and not get tired, sin enfermarnos, without getting sick, sin preocuparnos cómo compraremos la dispensa de la semana que viene o cómo pagaremos la renta, without worrying about bills or buying groceries? porque este mundo es nuestro? Because this world is ours. No, va a estar lindo todo esto, You know, it's hermano. going to be beautiful. La nueva Jerusalén va a descender. The New Jerusalem will descend. Porque dicen, nos vamos a ir al cielo. No, dice, y vi a la nueva Jerusalén descender de los cielos. You know, you think you're going to go to heaven, but no, it says, I saw the New Jerusalem descend from heaven. Y va a haber una cena preciosa. And there will be a beautiful supper. No sé de qué tamaño estará esa mesa, pero vamos a estar todos sentados I ahí. don't know how big that table will be all sitting there. Y por primera vez voy a tomar vino. And for the first time, I will drink wine. Sí, porque el Señor lo dijo, no volveré a tomar este vino hasta que yo regrese. You know, because the Lord said, I will not drink from this wine until I return. Fíjense bien en el misterio que voy a revelar. No todos moriremos, pero todos seremos transformados, dice la palabra de Dios. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al toque de las trompetas, pues sonará la trompeta y los muertos resucitarán con cuerpos incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque lo corruptible tiene que vestirse de lo incorruptible y lo mortal de lo inmortal, dice la palabra de Dios. Listen, I tell you all mystery. We will not all sleep, but we will all be changed. In a flash, in the twinkling of an eye, at the last trumpet, for the trumpet will sound, the dead will be raised imperishable, and we will be changed. For the perishable must clothe itself with the imperishable, and the mortal with immortality. Yo no sé si le da gusto, pero un día vamos a estar tranquilos, sin preocupaciones de nada. And I don't know if you're excited, but one day we're going to be at peace with no worries. Y dice que ya no va a ser necesario el sol porque nuestro Jesús va a ser la luz de este mundo. And it says we won't need the sun because our Lord Jesus Christ will be the light of the world. ¿Saben una cosa? Nos vamos a brincar el último canto porque ya saben lo que pasó y por qué se está durmiendo algunas personas, porque los sufías pusieron el aire muy poquito, se apagó el aire.
Sí, se apagó el aire, está un poquito caliente. Pero yo soy consciente de todo. No, lo único que quiero acabar diciéndoles es esto, mi hermano. And I'll end with this. Necesitamos llenarnos del Espíritu Santo. And we need to be filled with the Holy Spirit. Alguien me decía, ¿y cómo le hago para llenarme del Espíritu Santo? And someone said, how do I become filled with the Holy Spirit? Pídele a Dios que te lo dé. Ask God to give it to you. Dice un versículo, el que no tenga el Espíritu de Dios, pídale a Dios y el Señor se lo dará. There's a verse that says, those who don't have the Holy Spirit, ask the Father and He Pero will si give it no to te you. interesas por el Espíritu de Dios, ¿cómo quieres que te conteste si nunca quieres hablar con Él? But if you don't care about the Holy Spirit, then how do you expect Him to answer? Vamos a orar, mis hermanos. Let's pray. Espero en Dios que alguien haya aprendido algo esta mañana. And I really hope you learned something today. Oremos, mis hermanos. Padre, te pido que tú nos bendigas, Señor. Father, we ask you that you bless us, Lord. Que no nos hayas traído en balde esta mañana a tu templo, Don't have brought us in vain to the temple, Lord. sino que regresemos a nuestros hogares teniendo la confianza de que si algo sucediera no sería el fin de todo, sino el principio de una espera hasta que tú regreses. Send us home with the confidence knowing that if something were to happen, Lord, that it's not the end of all things, it's the beginning of something, Te Lord. doy gracias por permitir que mi esposa esté conmigo más tiempo, Señor. I thank you, Lord, for allowing my wife to be with me more time, Te Lord. doy gracias por la iglesia que oró por ella, I Señor. thank you for the church who prayed for her. Y te pido que tú bendigas a cada uno de los hermanos y hermanas que están aquí esta mañana. And I bless you, and I ask you to bless each and every brother and sister that's here today. Bendícenos, Señor, Bless us, Lord, y cuídanos. and take care of us, Lord. Tú sabes nuestras necesidades. You know our needs. Llena nuestras soledades. Fill our loneliness, Lord. Sana a nuestros enfermos. Heal our sick, Lord. Y sé tú con nosotros, Señor. And be with us, Y Lord. que tu Espíritu pueda ser morada en cada uno de nosotros. Es nuestra petición esta mañana. And that your Spirit can dwell in each one of us, Lord. This is our prayer today. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a ti, Padre. We ask this of you, Lord, in the name of Jesus Christ. Amén y amén. Amen. Ok. Vamos a... Somos la iglesia del Nazareno de Highland Park. Estamos en el 6544 norte de la Figueroa Street. Y tenemos los domingos los servicios a las 11 y vamos a tener pronto los servicios a las 7:30 de la noche. No, a las 6 de la noche y los miércoles a las 7:30. Y ahora, mis hermanos, Dios les bendiga a nuestros hermanos